¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy la consejera electoral Claudia Alejandra Vargas Bautista, consejera de aquí del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y bueno, pues gracias por seguirnos, gracias a nuestra invitada, la maestra Daniela Bocanegra Toledo. Ella nos estará acompañando el día de hoy en este podcast del Día Naranja del mes de enero. Ella es directora de Derechos Humanos y Atención a Población Prioritaria del Gobierno de Zapopan. Bienvenida, Daniela, muchísimas gracias por permitirnos platicar contigo el día de hoy y pues platicar contigo, conocer un poco de tu experiencia y del trabajo que realizas ahí en la dirección. Muchísimas gracias por la invitación, consejera. La verdad, qué gusto poder compartir con ustedes este espacio con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y creo que vamos a estar compartiendo muchas experiencias juntas y muchas gracias por la invitación nuevamente. No, al contrario, es un placer para nosotros tenerte aquí y bueno, le vamos a platicar a nuestra audiencia quién es Daniela para que la conozcan un poco. Ella tiene muchísima experiencia. Me voy a disculpar de antemano porque vamos a leer solo una pequeñísima síntesis muy resumida de su currículum, pero para que se den una idea pues de su trayectoria, sobre todo pues en temas de derechos humanos, en temas de inclusión y en temas pues de población prioritaria. Bien, Daniela Bocanegra es politóloga por la Universidad de Guadalajara, especialista en estudios de género, con mención honorífica como maestra en estudios de género, sociedad y cultura de la primera currícula de la región occidente en México. Ambos estudios por la Universidad Pedagógica Nacional. También es especialista en derechos humanos, no discriminación, modelos de ciudad con enfoque de seguridad humana, democracia, ciudadanía y transparencia desde la perspectiva de género y grupos prioritarios. Forma parte del personal certificado de la red Conocer para brindar atención de primer contacto a mujeres víctimas de violencia y coordinadora de investigación del equipo de diseño y aplicación de modelos y rutas integrales de atención de violencia familiar y de género desde gobiernos municipales. Y bien, pues actualmente, como ya se los mencionaba, es directora de Derechos Humanos y Atención a Población Prioritaria en el gobierno de Zapopan. Y bueno, les voy a platicar un poquito cuál es la dinámica de este podcast. Yo le voy a hacer algunas preguntas a Daniela que van a ser detonadoras para pues iniciar la conversación. En base a las respuestas que ella nos dé, pues vamos aquí a compartir opiniones, a pues hacerle un poquito de preguntas que nos permitan conocer un poco más de ella, pero sobre todo pues del trabajo que realiza y esta vinculación que tiene con pues lo que estamos conmemorando, que es el 25N. Entonces, para empezar, Daniela, te voy a plantear la primera pregunta y es, como titular de la Dirección de Derechos Humanos y Atención a Población Prioritaria del Gobierno de Zapopan, ¿qué acciones realizan para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres y garantizar los derechos humanos de las mujeres que pertenecen a los grupos prioritarios? Bueno, me encanta que me hagan este tipo de preguntas y primero que nada, consejera Claudia, pues sí quiero felicitarles, hacer una felicitación expresa, porque lo que voy a decir a continuación creo que ustedes lo han desarrollado muy bien como instituto electoral, que es que, uno, todas las mujeres pertenecemos a población prioritaria. La ONU ha dictaminado ciertos conceptos en donde dice cuáles son aquellas poblaciones en las que se requiere poner mayor énfasis. Esto que se debe a las condiciones de desigualdad que se experimentan debido a cómo está construido el mundo, ¿no? Yo me gusta llamarlo como en base a los tres grandes sistemas, que es el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo. Y de ahí se desprenden múltiples desigualdades. Las mujeres, desde que se acuñaron estos sistemas, hemos sido relegadas y confinadas a estar en un espacio, ¿no? Como puede ser la casa. Y de ahí se nos derivaron varios roles y estereotipos de género. Entonces, la primera aclaración que me gustaría hacer es que las mujeres formamos parte de una población que requiere prioridad como parte del gobierno, como parte del Estado. Y dos,
que en cualquier parte en las que estemos, tú sabes que el mundo está en una alerta importante de atender la violencia contra las mujeres. Es por eso que existe el Día Naranja, simplemente, ¿no? El día 25N es un día de acción mundial para recordar todo el trabajo que nos falta por hacer desde todos los espacios en los que nos encontremos para erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, desde la titularidad de la Dirección de Derechos Humanos y Atención a Población Prioritaria, tenemos dos objetivos principales. El primero tiene que ver con entender que si existe un ente como este en los gobiernos, nuestra primer labor será transversalizar el enfoque de los derechos humanos y de todas estas poblaciones que por estas condiciones de desigualdad requieren atención de prioridad. ¿Quiénes son aquellas poblaciones que requieren esta atención de prioridad? Además de las mujeres, pues son las personas que no son heterosexuales, es decir, de las disidencias sexuales, los niños y las niñas, las juventudes, las personas de pueblos originarios y comunidades indígenas, las personas en contexto de movilidad humana, que son las que conocemos coloquialmente como las personas migrantes, familiares de personas desaparecidas, personas mayores, personas que están privadas de su libertad, etc. Estas poblaciones conllevan todo el esquema que tenemos que trabajar desde todos lados. Ahora, desde acá, desde la Dirección de Derechos Humanos, existe esta área también con el objetivo, además de transversalizar el enfoque, es decir, Zapopan es un municipio que cuenta con más de 90 áreas operativas y Derechos Humanos es un área de todas esas 90 áreas del gobierno de Zapopan. ¿Qué es lo que queremos? Que todos comprendan y todas y todes que derechos humanos no es una cuestión que se debe de atender solo desde el área de derechos humanos. Es una cuestión, es una metodología, es una práctica que tú tienes que incluir en tu actuar para darle este enfoque, ¿no? Igual que decimos nosotras las mujeres, es muy importante poder dar perspectiva de género a todo lo que hagamos. Vamos a ampliarlo un poquito más, que es el enfoque de los derechos humanos. Y lo que les decía es que, a mi parecer, el Instituto Electoral, con la llegada también de mujeres consejeras a estos espacios de toma de decisiones, estos temas y estas miradas empiezan a penetrarse mucho más de lo que antes estaban. ¿Por qué? Porque a mí me tocó estar en varios ejercicios que ustedes han hecho, donde se ha tomado en cuenta qué necesita la población indígena para que sea tomada en cuenta en la participación política electoral. ¿Qué necesita la comunidad de la diversidad sexual para que sea tomada en cuenta? ¿Qué necesitan las personas migrantes? ¿Cómo se les toma en cuenta? Sé que por ahí han estado trabajando muchas estas políticas y bueno, también nos gusta trabajar con un principio que se llama la interseccionalidad. Yo desde el día 1 que llegué a Zapopan, nos sentamos en una reunión de trabajo con todo el equipo y entonces definimos qué es la interseccionalidad, porque ese es un principio muy puntual para que podamos incorporar todas aquellas políticas públicas y hacerlas de una manera más equitativa. ¿Qué es lo que estamos buscando con este tipo de políticas? Acceder a la igualdad, pero la interseccionalidad va a ser esta herramienta que nos permita identificar cuáles son aquellas condiciones de privilegio o condiciones de desigualdad que tienen ciertas personas de la sociedad para poder acceder a sus derechos humanos y a las oportunidades. Y este principio de interseccionalidad hay que trabajar con él para siempre, es una herramienta de trabajo, así como hablamos de políticas públicas, bueno, hay que mezclarlo ahí. Me encanta como recordar que se utilizó por primera vez con una profesora afroamericana en 1989 que se llama Kimberly Crenshaw, y entonces Kimberly Crenshaw dijo, justo a raíz de un análisis de género, pero también de la raza y la clase, ¿qué pasa con todas las mujeres blancas que han luchado por los derechos humanos? ¿De dónde vienen? Son aristócratas, son hijas de periodistas, fueron a la misma universidad, incluso el movimiento de las mujeres en Estados Unidos, que en los años 70, que era muy poderoso, que es el National Organization for Women, tuvo una descendencia blanca. ¿Y qué quiere decir esto? ¿No está mal? Pues no.
no está mal, pero tampoco está bien. ¿Por qué no está bien? Porque se dejó de lado la interseccionalidad y porque lo que vinieron a hacer las mujeres negras fue a reclamarnos de dónde nace la lucha por los derechos humanos de las mujeres o desde dónde se quiere visibilizar, porque tú sabes que las mujeres hemos documentado más de 300 años cuál ha sido nuestra lucha, pero también es importante aclarar cuáles son esos posicionamientos que sí han logrado ser visibles a lo largo de la historia. Y también me gusta mucho como esta frase de Marcela Lagarde que dice que las mujeres hay que recuperar de dónde venimos, porque muchos años hemos estado en la orfandad. Entonces, estos posicionamientos que se hacen desde las luchas de las mujeres, desde el feminismo blanco, también es importante cuestionar por qué otras personas que no han estado en la mesa tomando las decisiones que pertenecen a estos grupos prioritarios no han llegado hasta donde tienen que llegar. Hoy en día estamos haciendo esta reflexión, estamos diciendo ya es importante, ya vamos tarde, ya no podemos dejar de tomar en cuenta a todas aquellas personas que no han estado en la mesa. Wow, bastante interesante, audiencia, ¿no lo creen? Creo que a partir del comentario de Daniela surgen un montón de preguntas. Creo que planteaste un concepto bastante relevante, que es la interseccionalidad, porque mencionaste un gran número de grupos o de poblaciones prioritarias. Y creo que algo que debemos de analizar es justo las condiciones o las circunstancias que viven cada uno de estos grupos cuando están interseccionados, es decir, yo pertenezco a una población de mujeres, ¿sí? Que eso me encasilla tal vez en una población prioritaria que es pues el de las mujeres, pero a lo mejor también soy una mujer indígena o a lo mejor también tengo alguna discapacidad. Entonces la problemática o las necesidades o la vulnerabilidad en la que nos desarrollamos día con día pues o incrementa o es distinta. Simplemente creo que habría que analizarlo. Y definitivamente creo que el hecho de que desde la dirección en la que actualmente te encuentras tengan claridad de esta interseccionalidad y que realicen sus políticas públicas basándose en eso, pues va a permitir que justo todas las personas que formamos parte de alguno de esos grupos, pues podamos sacar adelante o podamos participar de una forma más activa, identificando estas particularidades que tienen cada uno de estos grupos. Vaya, bastante interesante, Daniela. Y entonces yo te preguntaría, desde la dirección en la que te encuentras, ustedes ya tienen identificados los grupos o poblaciones prioritarios. Hablas también de la interseccionalidad. Mi pregunta sería si ustedes actualmente cuentan con algún protocolo o algún manual que permita la atención a cualquiera de estos grupos para atenderles cuando se encuentren en una situación de violencia de género. Justo el contar con ese tipo de protocolos es a lo que nos dedicamos. Te quiero contar un poquito del MOAVIS. El MOAVIS es el modelo único de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia de Zapopan, que lo aprobamos hace aproximadamente 6 años, el MOAVIS, y se construyó, como bien te decía, sí con el principio de la perspectiva de género, la autonomía de las mujeres, la dignidad humana y también la interseccionalidad. ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer es víctima de violencia y además tiene otra condición de edad, de raza, de clase y se enfrenta a una situación de violencia? Simplemente puede existir una mujer indígena que cuando llegue a las instituciones a pedir ayuda no habla español. Y entonces ahí, eso no lo teníamos previsto, ¿verdad? Nos encontramos a una serie de barreras que son de lenguaje, pero además son sistemáticas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como gobierno para poder darle a esa persona, a esa mujer, ese piso parejo? Pues tenemos que contar con una red de intérpretes, ¿verdad? ¿Cómo lo hemos tratado de acercar o de solucionar? Haciendo una red de intérpretes, y esta red la hicimos con la misma comunidad de pueblos originarios.
Aquí, por ejemplo, se habla muchísimo de la lengua Wirraritari, ¿no? En Jalisco sabemos que hay una gran población de personas Wirraritari. Sin embargo, en Zapopan existen más de 41 culturas originarias, y yo me atrevería a decir en toda la zona metropolitana, ¿no? En las que se incluyen Mazahua, Otomí, Purépecha, etc, etc. Sabemos que nuestro país también es multilingüe, que hay más de 364 variantes y 68 lenguas, ¿no? Entonces, el abanico que se nos viene parece que es inmenso, pero lo hacemos en comunidad, ¿no? También otra cosa que me gustaría decir es que no podemos trabajar el gobierno solas y solos. Necesitamos generar comunidad, necesitamos generar diálogo con las personas que están experimentando la desigualdad y la violencia, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que hemos generado una red de intérpretes a la cual podamos acudir en caso de que alguien necesite ayuda y no habla español. Hay personas que hoy en día se encuentran, por ejemplo, privadas de su libertad porque no tuvieron derecho a una audiencia y defensa digna, porque no hay intérpretes. Eso no debe de pasar, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos hablando, por ejemplo, de democracia y existen este tipo de barreras? Tenemos que solucionarlas, ¿no? Nuestra labor como autoridades no es quedarnos de brazos cruzados, es seguir avanzando, es decir, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, de entrada necesito ubicar a todos los líderes y lideresas de pueblos originarios que hay en la zona, ¿no? ¿Quiénes son quienes están apoyando a la comunidad? ¿Pueden servir de intérpretes para alguna situación de esta? Por supuesto, ¿no? Ahora nos va a tocar a las autoridades hacer todos los cambios que tengamos que hacer para que puedan acceder a los derechos humanos, y sobre todo en un caso de violencia de género, en un caso de una mujer víctima de violencia, ni siquiera es como acceder a los derechos humanos, o sea, es que las mujeres no pueden vivir siendo violentadas toda la vida, ¿no? Y más por un asunto de que el mundo está tan colonizado y que ahora, pues si no hablas español, no tienes el derecho a venir a pedir ayuda, y tal vez la psicóloga, la trabajadora social, la atención de primer contacto que te van a dar va a decir como, ay no, pues véngase mañana, o yo no le entiendo nada, cuando esa mujer puede estar en riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una acción muy concreta es esa, contar con una red de intérpretes, ¿no? En un protocolo. ¿Qué se debe de priorizar en los protocolos? Saber, en la atención que tú das de primer contacto, tienes que identificar si la mujer, por ejemplo, la están siguiendo o amenazando, ¿no? Nos hemos encontrado mujeres en la parada del camión de ahí del CIS que por los mensajes y porque alguien te vio el gafet de Zapopan, voltea y dice, oye, mi esposo está aquí a un lado, me está siguiendo. No, y las hemos tenido que resguardar en el edificio, ¿no? En ese caso tenemos que hacer un tamizaje, que es una evaluación del riesgo que está corriendo la mujer que es víctima de violencia. Es decir, si hay una situación de que alguien te está siguiendo o amenazando, inmediatamente nos comunicamos con la UABI, que es la Policía de la Mujer de Zapopan, es la encargada de poder brindar atención y acompañamiento, ¿no? Pero ¿qué pasa si una mujer llega desbordada en sus emociones a causa de este círculo de la violencia que tiene? Pues tenemos que buscar a un psicólogo. ¿Qué tal que está desbordada, pero que además la están siguiendo y amenazando? Pues ahí es donde tenemos que hacer todo el cruce de información, ¿no? Si ya dijo que quiere denunciar, ¿a dónde vamos a llamar? También llamamos a la Policía de la Mujer. Cuando sucede que es una mujer migrante, por ejemplo, las mujeres migrantes, las que traen su identificación, de plano es porque no han tenido algún asunto que las vulnere mucho más del contexto en el que ya están, ¿no? Por lo regular, cuando llegan a nosotras, no traen identificación. El otro día me preguntaban como, ¿y cómo acreditas tú que una persona es migrante para darle un apoyo? Y es como, se salen con lo que tienen, ¿sí me explico? Uh-huh. Quieren llegar al hospital y lo primero que te piden es tu identificación. Muchas mujeres que están en contexto de movilidad humana son víctimas de violación durante su trayecto. ¿Qué le toca hacer a las autoridades cuando esas mujeres van de paso? Pues les toca darles la atención. Pero si te dicen como, ¿dónde está su identificación? Pues eso es contradictorio a los derechos humanos, ¿no? Primero porque la salud es un derecho humano, después porque hay una condición de violencia de género, y no solo de violencia de género, sino de violencia sexual, y además analizar que están en contexto de movilidad, que justo es lo que estamos platicando, ¿no? ¿Cómo determinamos quién corre mayor riesgo por la condición que tiene?
Entonces ahí pues la atención no debe de negarse, igual se les da la orientación, se les tiene que lo mismo aplicar la NOM 046, se les tienen que dar los antirretrovirales, se les tiene que hacer un protocolo de atención desde las instancias de salud. ¿Qué pasa si una mujer es trans, por ejemplo, ¿no? Cuando sabemos que la calidad de vida de las mujeres trans llegan hasta los 30 años, ¿no? Las mujeres trans, tienen una esperanza de vida de 30 a 35 años. En comparación con una mujer heterosexual, las mujeres heterosexuales doblamos la esperanza de vida, ¿no? ¿Qué pasa si una mujer trans está diciendo que alguien la está violentando? ¿Cómo deben de actuar las autoridades? ¿Sí? Aquí, ¿qué quiere decir? Porque muchas veces dicen, no, es que lo que pasa es que les quieren dar más derechos. No se les quieren dar más derechos. Lo único que se está determinando es que el contexto en el cual se encuentra puede vulnerar mucho más el ser asesinada, ¿no? Por eso es muy importante la actuación que tengamos como autoridades. Es muy, muy importante poder detectar. ¿Por qué? Porque también los feminicidios que suceden hacia las mujeres trans son en los que se experimenta un grado de violencia máximo, ¿no? Entonces, creo que eso nos debe de decir por qué hay que prestar atención, por qué mi protocolo de actuación debe de ser distinto, por qué no puedo tratar a todas por igual. Y esto no significa que hablemos de no acceder en igualdad de derechos y oportunidades. Significa que vamos a tener un ojo mucho más crítico, mucho más analítico, para poder salvarle la vida a las mujeres. Bien, creo que con todos estos ejemplos que nos das y que le das a nuestra audiencia, podemos justo notar este tema de la interseccionalidad. Hablas de los protocolos y nos pusiste varios ejemplos en los que la simple problemática es distinta, es decir, los problemas a los que se enfrenta una mujer trans es distinta a la problemática tal vez a la que se enfrenta una mujer en tránsito, a la que se enfrenta una mujer indígena, y eso también le hace saber a la audiencia y nos hace saber a nosotros que definitivamente el que las autoridades identifiquen y protocolicen su actuación, pues permite garantizar que a todas las mujeres en la situación en la que se encuentre, pues se les pueda dar la atención. Y eso me genera una duda que me gustaría compartirte, que nos compartas con nuestra audiencia. Entiendo que ustedes ya tienen un protocolo. Mencionaste, por ejemplo, el poder darle una atención si la persona está desbordada o tiene algún tipo de crisis emocional, o incluso hablarle a un psicólogo, hablarle a la policía de género, etcétera, etcétera. Entiendo que como autoridad municipal, pues tienen todo un abanico de posibilidades de atención, pero mi pregunta va más allá, es decir, cuando las dependencias del gobierno de Zapopan no tiene la posibilidad porque el problema es un poco más grande, es decir, es a nivel estatal o se requiere incluso a nivel federal. ¿Tienen ustedes algún tipo de convenio o de colaboración interinstitucional que les permita el poder brindarle la atención a cualquier mujer que lo requiera, aunque no dependa completamente de ustedes? Es decir, a lo mejor hablarle a la unidad de víctimas a nivel estatal, o es un tema federal que requiere la atención de una autoridad federal. ¿Ustedes tienen ese tipo de convenios o de vinculaciones justo interinstitucionales que permita pues que su trabajo sea un poco más integral y que la atención hacia las mujeres sea más integral? Claro que sí, mira, acabas de tomar un punto súper importante. Tú dijiste, el problema va más allá de los municipios. El problema simplemente es una alerta federal, y no solamente federal, o sea, estamos a nivel mundial catalogados como de los 20 peores países para ser una mujer. México está a la par de países como Turquía, Kazajstán, Israel, Arabia Saudita, ¿no? Donde en Arabia Saudita las mujeres tienen pocos años que pudieron votar. Entonces, nada más para que dimensionemos de qué tamaño es el problema al que nos estamos enfrentando las mujeres en nuestro país. Y algo que me gusta también reflexionar es que no es lo mismo ser una mujer en México, viviendo en México, habitando México, que irte a otro país con otras condiciones, con otro contexto,
con el acceso a otro tipo de derechos y de oportunidades, ¿no? Y justo como el problema va más allá, te quiero contar también que nos enfocamos mucho en la capacitación. Este problema, sabemos que México está en alerta de violencia de género, Jalisco está en alerta de violencia de género, Zapopan pertenece a uno de los municipios que está en alerta de violencia de género, y es por eso que las acciones no solamente deben de ser desde un lado, ¿no? En Zapopan son más de 13,000 empleadas y empleados, somos en Zapopan, entonces imagínate, somos un municipio que es prácticamente de los más grandes que hay en toda la República Mexicana. Pensamos en que no solamente estas áreas especializadas que ya te conté deben de saber cómo orientar y canalizar a las mujeres que son víctimas de violencia. Hicimos una capacitación que se llamó Primer Contacto para Mujeres Víctimas de Violencia, donde personal de las ventanillas, de las guardias de los edificios y así donde tú llegaras a pagar el predial, por ejemplo en Zapopan, había una tarjeta donde decía, si eres una mujer víctima de violencia, aquí podemos orientarte. ¿Por qué? Porque sabemos que estas cosas que te van siguiendo, que te van amenazando, que puedes ser víctima de una violencia extrema, puede suceder en cualquier lado, ¿no? Ese es el contexto de nuestro país. Por eso, todas las personas de primer contacto de Zapopan, es decir, que son como la primera cara con la ciudadanía, tenían la obligación de saber cómo orientar y canalizar a las mujeres víctimas de violencia. Es decir, yo no voy a ser un psicólogo experto, no me voy a ser un psicólogo experto en una capacitación, pero sí tengo que saber las mínimas de a quién le voy a llamar y a dónde la voy a dirigir y qué no debo de decirle, ¿no? Entonces, ese ejercicio lo que nos permitió es que ahora hay una política pública que se llama Zapopan para Todas, donde todas las áreas del gobierno tienen que entrarle, ¿sí? Tienen que mandar a ese enlace que tiene que saber cómo orientar y cómo canalizarlas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente tuvimos que gestionar esta política pública para poder hacer frente a estos problemas que se nos venían. Como bien lo dijiste tú, los municipios no tienen a su cargo la judicialización del caso. Es decir, nosotros tenemos a la policía de Zapopan, que son los primeros respondientes, no solo en ese tipo de delitos, sino en todo el abanico que se puede presentar. ¿Y a dónde pasa? ¿A qué instancia pasa? Pues pasa al Centro de Justicia para las Mujeres, ¿no? Que es de una competencia estatal. Y el Centro de Justicia para las Mujeres son los encargados donde te van a recibir tu denuncia, donde te van a entregar tu constancia de que tú denunciaste, donde el juez tiene que dar un seguimiento junto con los ministerios públicos para decidir qué es lo que está pasando con tu situación. ¿Qué pasa? Que acá les damos el acompañamiento para que vayan a esas instituciones. Ahora, si me preguntan, yo creo que ha habido una excelente colaboración con el Estado para poder canalizar y orientar casos de mujeres víctimas de violencia. ¿Por qué? Pues justo porque necesitamos que esta dinámica que tengamos trascienda, que no solo quede aquí, sino que se pueda extender y extender y extender. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que estamos combatiendo la violencia, ¿no? Además de la prevención, ojo, que ese es como, ya recibimos a las víctimas, ¿qué es lo que nos toca hacer cuando piden ayuda? Pero ¿qué hacemos también para prevenir? Pues capacitamos. Mi área tiene un programa que se llama Zapopan Ciudad Incluyente, donde ahí vamos a todas las dependencias de Zapopan, parques y jardines, inspección y vigilancia, medio ambiente, obras públicas, todas las áreas que se puedan imaginar, que a lo mejor dijeran como, ¿y eso qué tiene que ver con la perspectiva de género? Pues tiene que ver todo, ¿no? Tiene que ver absolutamente todo, porque la perspectiva de género se puede integrar hasta en la dirección de panteones de Zapopan, ¿no? Entonces, esa capacitación lo que nos permite es socializar justo esto. Es decir, ¿qué pasa? O sea, este ejemplo que te puse, ¿qué pasa si alguien que está cortando el pasto, que es una persona que trabaja en Zapopan, puede presenciar un acto de violencia en la calle? ¿Qué tiene que hacer esa persona? Tiene que estar preparada para saber orientar y canalizar, ¿sí? Por lo menos tiene que saber cuál es el número directo del C5 de la policía de Zapopan, para, si es un asunto que se está desbordando, pues poder pedir la atención inmediata, ¿no? Y como ya les expliqué, como todo este tipo de detalles. Entonces, la capacitación es fundamental. Yo insisto mucho en que las personas debemos de estarnos capacitando constantemente.
¿Y qué es lo que pasa? Que si no nos capacitamos, los contextos sociales nos van a rebasar y rebasar y rebasar. Entonces, por eso apostamos mucho a la parte de la capacitación. Una, a manera de prevención, y dos, de atención. Vaya, bastante interesante. Me surgen varias dudas. Yo no conocía, pues, todo esto que nos platicas y que realizas de parte de la dirección y que en general realiza el gobierno de Zapopan, y creo que es importante pues platicarle a la ciudadanía. Creo que les va a llamar muchísimo la atención esto que mencionas, y me surge la duda. Ponías ahorita el ejemplo de una persona de parques y jardines que esté, por ejemplo, no sé, podando en un parque público y presencia un acto de violencia. Primer punto. Entiendo que todas las áreas son capacitadas. Las personas de parques y jardines estarían capacitadas para mínimo saber a quién llamar en caso de que estén presenciando una situación de esa naturaleza. Mi pregunta es, si por alguna circunstancia esta persona que tendría que saber qué hacer no lo hace y ocurre, ustedes como Ayuntamiento de Zapopan o tú como directora, se dan cuenta, es decir, canalizan a esta persona víctima por alguna otra razón o alguna otra persona la canaliza, y ustedes se dan cuenta que en el lugar había alguien de su gobierno que pudo haber dado el aviso o pudo haber dado la atención antes o de manera mucho más efectiva. ¿Ustedes realizan algún tipo de, no de castigo, no lo podría llamar así, pero sí algún acercamiento como para estar constantemente capacitando a las personas para decirle, oye, siempre que te estés o te des cuenta de una situación de esta naturaleza tienes que hacer esto? Lo pregunto porque primero es algo súper novedoso que hay que reconocerlo. Creo que a la mayoría de las mujeres nos daría mucha tranquilidad saber que podemos pedirle apoyo a cualquier persona que trabaja en el ayuntamiento. Ojalá eso ocurriera en todos los ayuntamientos, porque creo que nos sentiríamos un poco más a salvo, mínimo de saber que nos van a dar la atención inmediata y que nos van a ayudar en cualquier sentido. Pero sí me gustaría saber un poquito más de qué ocurre cuando lo que debería de hacerse no se hace. Fíjate que nos hace falta tal vez normar las sanciones, ¿no? Porque ahorita no hemos llegado al nivel de sanciones, ¿no? Es una idea que nos estás dando ahorita en este momento. ¿Qué pasa? Que ahorita hay áreas especializadas en Zapopan encargadas de atender la violencia contra las mujeres. ¿Quiénes son esas áreas? La Policía de Zapopan, el Hospitalito de Zapopan, el Instituto de las Mujeres de Zapopan, el DIF de Zapopan también cuenta con una UABI, la Dirección de Derechos Humanos, ¿no? Somos las áreas especializadas en la atención para las mujeres víctimas de violencia. Todas las demás áreas, si están podando el pasto, si vas a pagar tu predial, etc., de todos aquellos servicios que te puedas imaginar, no están obligadas a hacer la canalización, ¿sí? Sin embargo, sería muy importante que pudiéramos normar, tal vez en el pleno del ayuntamiento, que los regidores pudieran avanzar un poco más esta política pública. Si bien es cierto, la ley dice que cuando una persona servidora pública se hace conocimiento de un delito, o por ejemplo de una agresión sexual, tenemos la obligación de denunciarla, tenemos la obligación de seguirla, como, ¿no? Seguirla de oficio, como le llaman. Es verdad que no podemos sancionar a los servidores públicos, pero lo que sí está haciendo esta área es esta área revisora, que está constantemente capacitando, porque sinceramente no paramos. O sea, Zapopan Ciudad Incluyente, imagínate, tenemos que llegar a los 13,000 empleados de Zapopan, ¿no? ¿Cuáles son las puertas que se han abierto? Pues que, ojo, ya hay más personas sensibilizadas al interior del gobierno y que también se nos hacen llegar los casos derivados de esta sensibilización. Es decir, lo que tú preguntaste en concreto, si hay una persona que se dio cuenta que algo estaba sucediendo y no hizo nada, la Dirección de Derechos Humanos vuelve a tocar base con esa área justo para saber por qué no se hizo lo que se tenía que hacer, ¿no? Que a lo mejor con una llamada se pudo haber resuelto, o siempre les decimos como, ustedes mínimo tienen que saber a quién llamarle para poder dar la atención, ¿no? Permíteme o sea, les damos como estas herramientas que permiten orientar y canalizar. Sin embargo, es una
una aportación grandiosa la que tú nos haces, porque sabes que ahorita las leyes, incluso que si alguna persona se queja de un servidor o servidora público, pues puede presentar una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Que incluso puede trascender a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero ahorita, como tal, en Zapopan no sancionamos. Me lo voy a llevar de tarea. Muy bien, muy bien. Fíjate que tengo tantas preguntas y tantas ideas en la cabeza con todo esto que me mencionas, que quisiera que nuestro podcast durara un par de horas más para poder planteártelas. Sin embargo, no es posible. Pero creo que algo súper valioso de lo que acabas de mencionar es que tal vez el tema no es incluso la sanción, sino que las personas realmente podamos identificar cuando nos encontramos ante una situación que debamos de reportar, porque creo, o sea, retrocediendo un poco en lo que acabamos de discutir y de la pregunta que te planteé, es que tal vez las personas todavía no podamos identificar cuando nos estamos enfrentando a un tema de violencia, sobre todo cuando no es grave o cuando no es, por ejemplo, una violencia física o una violencia sexual, pero sí podemos identificar cualquier otro tipo de violencia. El tema es ese, saber identificar, porque tal vez la persona que la está presenciando en realidad no hace el llamado porque no le pareció importante. Exacto, no es consciente de que tal vez eso sí está siendo problemático, que tal vez sí es una afectación, sí está siendo violentada la persona, etcétera, etcétera. Entonces, creo que retrocediendo un poco a la pregunta que te hacía, creo que también es valioso justo esta capacitación constante y permanente para que todas las personas logremos identificar todas las formas de manifestarse la violencia, y que llegue un punto en el que todo este contexto social y todo este arraigo cultural en temas de género que traemos vaya generando este cambio de chip, y que lo que ahora vemos invisible, sin importancia, cualquier persona podemos identificar y decir, oye, no, esto está siendo violencia, claro. Y entonces ahora sí, ya sé a dónde tengo que llamar, ¿no? Entonces, claro. Creo que pues hace falta mucho por hacer, pero creo que sería grandioso y es muy valioso que ustedes ya lo estén implementando con todo su personal. Lograr que todas las personas que trabajan en el Ayuntamiento de Zapopan logren identificar los diferentes tipos de violencia sería grandioso, porque te aseguro que así ya no habría necesidad entonces de sancionar a nadie, ¿no? Claro. Y bien, pues la última pregunta que te plantearía, Daniela, para concluir nuestro programa es: desde tu posición como directora, pero también desde toda esta experiencia que has tenido en temas de inclusión, en temas de género y de atención a estas poblaciones prioritarias, ¿cuáles retos identificas para la dirección, pero para la ciudad en general, respecto de garantizar el derecho a las mujeres que se encuentran en cualquiera de estos grupos prioritarios para obtener una vida libre de violencia? Pues primero, ahora sí como tú dijiste, es regresarnos un poquito, porque se tiene que hablar del tema. Para mí eso es lo primero, ¿no? Si ni siquiera nos damos cuenta que tenemos que hablar del tema, pues nunca vamos a avanzar. Y creo que ha sido difícil, como para la historia de nuestro país, reconocer eso. Incluso tenemos apenas 2 años que se incorporó en la encuesta del INEGI a las personas afromexicanas, por ejemplo, que también pertenecen a estas poblaciones que requiere que el Estado les dé una atención prioritaria. Imagínate, ¿no? Es todo el retraso que tenemos como país. Hay que hablar de esto, o sea, hay que hacerlo visible. Mira, otra cosa que es muy importante es que estamos consumiendo todo el tiempo en el sistema en el que estamos. Todo el tiempo estamos nosotras replicando estereotipos, estamos siendo parte del mismo sistema. No lo podemos evitar porque pues aquí nacimos, ¿verdad? Incluso lanzamos la pregunta a veces en los talleres como, ¿alguien de aquí es machista? ¿No? Entonces, pues nadie quiere levantar la mano, pero ¿qué pasa cuando nadie quiere levantar la mano? Pues que nadie reconoce el contexto. Entonces, justo yo un día le dije a mi sobrina, me dijo, ¿cómo puedo saber si mi papá es machista, tía? Le dije, pregúntale si es machista. Si te dice que no, entonces sí es, porque quiere decir que ni siquiera se está reconociendo como parte de una sociedad en donde creció.
y en donde se nos dijo que debíamos de ser o hacer tal cosa. Entonces hay que hablar de esto, ¿no? No hay que tardarnos todos los años de la vida en poner en el centro a estas poblaciones que requiere que el Estado sí o sí pueda dar mejores oportunidades y acceso a derechos humanos, pueda tener estas acciones afirmativas, estas medidas de equidad. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Algo que hemos hecho mucho en Zapopan, y es un ejemplo sencillo, es trabajar con los bancos de imágenes. Es decir, la comunicación institucional, ¿a quién dibuja? ¿A quién le da espacio para aparecer? ¿Le da espacio para aparecer a personas solo que sean blancas? ¿O a niños y niños que solo sean blancos? Pues entonces quiere decir que estamos faltando a esta parte de la visibilización, ¿no? Le da espacio solo a mujeres que son delgadas, mujeres que, sí me explico, o estamos realmente abriendo nuestra mente a lo que es la interseccionalidad, a saber que hay mujeres indígenas, que hay mujeres de la diversidad sexual, que hay mujeres migrantes, que hay mujeres buscadoras que hoy están buscando a su familiar desaparecido, que hay niñas, que las mujeres somos diversas en nuestra corporalidad, que tenemos distintos colores de piel. ¿Estamos educando de esa manera o estamos replicando los estereotipos constantemente? Entonces, hablar de ello. A mí me encantaría que se generara una política pública a nivel estatal, a nivel federal, a nivel municipal, donde fuera necesario incorporar a todas las personas de los grupos prioritarios como parte de sus políticas públicas, ¿no? Que se obligara. Hay muchas leyes, ¿no? Ya tenemos la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Originarios, donde dice que las personas indígenas van a acceder a la educación, sí, mestiza, pero con intérpretes. ¿Eso se cumple? Pues yo quisiera ver en dónde, ¿verdad? Porque claro, si me dicen en dónde, estaría fabuloso, o sea, lo vamos a aplaudir. ¿Cuántas escuelas en la zona metropolitana reciben a niñas y niños indígenas? Por eso hay tanto rezago educativo en las comunidades de pueblos originarios. ¿Lo estamos cumpliendo? Tenemos nuestra Ley General de las Mujeres a vivir una vida libre de violencia. ¿Se está cumpliendo esa ley? ¿Sí? Porque esa ley ya dice que todo el mundo se tiene que poner a trabajar para que en México no existan mujeres víctimas de violencia. ¿Quién está haciendo su trabajo? México es este país sobreregulado que hay leyes para todo, ¿no? Me entiendo que ha sido una medida necesaria para poder echar a andar todo. ¿Está mal o bien? Bueno, hay que hacer un análisis, ¿sí? Ahora, ¿qué seguiría? Que se articulen las leyes. Porque está bien que esté una ley. La ley de igualdad está separada de la ley de violencia. ¿Hay caminos en los que se entrecruzan? Por supuesto que sí, pero ¿dónde está la articulación de nuestras normas? En México se han hecho muchas normas. Que se apliquen es diferente, ¿no? Y justo me decían el otro día en una convención que tuve con personas de Estados Unidos, decía, es que en México la ley es la ley. Pues sí, la ley es la ley. Se le ha dado mucho peso, ¿no? Porque siempre hablamos como de que exista. Sí, una cosa es la aprobación, otra cosa es la voluntad política que van a tener las instituciones para operar las leyes. Y entonces ahí es donde a veces se nos complica, ¿verdad? Entonces ahora hay que operar. Y hay que poner a hablar, hay que poner a revisar nuestra comunicación institucional, a ver a quién le estoy dando foco. Si estoy hablando de la diversidad en general, si estoy posicionando a esas personas de las que se tiene que hablar, porque históricamente no se ha hablado, pues bueno, ya llevo una palomita, ¿no? ¿Qué otra cosa podría hacer yo? Escucharlas. Yo no voy a inventar las políticas públicas. Yo, Daniela, soy una mujer morena, pero también fui a la universidad, no soy una mujer indígena, ¿sí? Soy una mujer que migró, por ejemplo, tengo que identificar desde qué condiciones yo me estoy posicionando, pero las otras mujeres, ¿desde qué condiciones están? ¿Cómo, Daniela, yo me voy a poner a hacer una política pública que hable de personas de la comunidad LGTB? Sí, yo tengo un puesto en el gobierno, que me dota de facultades y responsabilidades para ponerme a trabajar. Pero sería muy absurdo no tomar en cuenta a las personas que están viviendo la desigualdad, ¿no? Y recuerdo mucho cuando se nos hablaba hace años de la perspectiva de género y empezaron a haber estos foros de lactancia donde había puros hombres hablando de la lactancia, ¿no? Y entonces era un letrero impresionante que decía como Día Nacional Mundial de la Lactancia, y estaba lleno de hombres, ¿no? Entonces como, ¿de veras? ¿No?
Y también algo que me gusta mucho que dice Aida Bueno Sarduy es que también hay que ceder el espacio, que no nos gusta, porque la política mexicana tiende mucho a hacer todavía el ego, la autoridad, ¿no? ¿Quién tiene que hablar ahora? Pues a quienes no les han escuchado. Lo mínimo que puedo hacer yo como autoridad, si a mí me tocó estar en este puesto, es desempeñarlo bien, pero también escuchar a las personas. Porque seguramente yo les aseguro que si escuchamos a las personas, toda nuestra magnífica ecuación de idea que tenemos para implementar se va a resolver con algo muy simple. ¿Sí? ¿Les va a servir lo que yo estoy planeando? ¿Sí o no? Replanteémonos la manera en la que estamos siendo autoridades, ¿no? Y yo en este caso me toca anunciarme desde aquí porque pues justo estoy en la dirección de derechos humanos. ¿Qué pasa con las otras personas que tienen cada una su identidad? Pues también tendrán que enunciarse desde ahí. Y también es valioso escuchar los reclamos que tienen las personas, porque si durante tanto tiempo no se les tomó en cuenta, ¿por qué habrían de venir de una manera muy amable, ¿no? Que es mucho también de la crítica que se le hace a la lucha del movimiento de las mujeres. Pues es que si no entendemos que ha habido tantos años de represión, que pues claro que ahora las mujeres no vamos a pedir las cosas, por favor, ¿no? Hay que entenderlo, tenemos que escuchar. ¿Para qué? Yo creo que con esos 2 pasos ya vamos a estar del otro lado y seguir avanzando. ¿Qué pasa con las administraciones? Ya por último, para cerrar, que cambiamos, las personas cambiamos, rotamos, etcétera, y luego los proyectos se caen. Pues hay que amarrarlos en políticas presupuestales, hay que amarrarlos con el cabildo, hay que hacerlos parte de la operación más pura de los ayuntamientos, ¿no? Así como está el tema del acceso a que te recojan tu basura, también tiene que estar la perspectiva de género, también tiene que estar la violencia de las mujeres, ¿no? ¿Dónde dice eso? De tal manera que si el gobierno en turno lo deja de hacer, pues exijámosle, porque ahí está. Pero yo creo que va caminando. O sea, creo que hoy estamos viendo que el mundo puede cambiar, ¿no? Estamos viendo mujeres llegando a espacios de toma de decisiones que nunca antes se habían visto. Se están haciendo cosas que antes nunca se habían visto. Entonces, pues esa es la esperanza, que tenemos que seguir trabajando y seguir aquí hasta que realmente logremos modificar la estructura del sistema. Wow, definitivamente. Bien, pues estamos ya llegando al final de nuestro programa, de este podcast de enero, y me gustaría cerrar con dos reflexiones de lo que mencionas, Daniela. La primera es que creo que con esta última intervención definiste, sin definirlo, ¿a qué nos referimos con perspectiva? Es decir, luego a veces hablamos siempre de perspectiva, sea de perspectiva de género, sea de perspectiva de inclusión, pero creo que a muchas personas no nos queda claro qué es la perspectiva, ¿no? Y creo que justo como lo explicabas, y el entender que todas las personas tenemos una opinión y una visión distinta de las cosas desde el lugar y las circunstancias que rigen nuestra vida, y saber que debemos de conocer todas esas perspectivas o todos esos puntos del vaso de donde vemos un mismo problema. Creo que eso nos da una visión más general de cómo la ciudadanía podría entender a qué nos referimos con perspectiva, y es justo eso, escuchar y entender que la visión de las personas va a depender mucho de la posición en la que se encuentran y de las condiciones de vida que han tenido. Y una última reflexión es esto último que mencionas respecto a la necesidad de prolongar estos programas o estas políticas públicas que no se rompan con el cambio de gobierno que ocurre, porque definitivamente hace poquito escuchaba a una persona que decía: muchas mujeres hemos llegado a puestos de poder, muchas, afortunadamente, pero ¿qué pasa si llegamos y no cambiamos nada? ¿Qué pasa? Es decir, no solo es llegar y hacer los cambios, claro, demostrar que podemos cambiarlo. Y creo que
Eso se puede lograr primero desde quienes llegamos o accedemos a estos puestos de toma de decisión, que realmente seamos conscientes de la necesidad de generar esos cambios y de generar estos cambios de paradigma, estos cambios de políticas, estos cambios culturales incluso, pero sí aparejados de la posibilidad de que cada cambio que se genere no concluya con una encargaduría en un puesto político, ¿no? Definitivamente creo que quiero cerrar con eso. Te agradezco muchísimo, Daniela, por estar aquí, por compartirnos todo esto que nos acabas de compartir. Espero que las personas que nos están escuchando se queden con un montón de reflexiones, y para pues todas y todos quiero recordarles, ella es Daniela Bocanegra Toledo, ella es directora de Derechos Humanos y Atención a Población Prioritaria del Ayuntamiento del Gobierno de Zapopan. Nos está aquí compartiendo su opinión, sus experiencias en temas de inclusión y en temas de atención pues a poblaciones prioritarias en el marco del 25N. Muchísimas gracias, Daniela. Muchas gracias, Claudia. Y pues que tengan bonita tarde.